electorales en Colima, o las personas que, por ejemplo, vejaron a la vocal ejecutiva del INE en el distrito 07 con cabecera en Juchitán, en el estado de Oaxaca. Se han logrado pasos importantes. Recientemente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que existía acoso laboral de 2 magistrados electorales en contra de una magistrada electoral en el estado de San Luis Potosí, en virtud de que no le dejaban que ocupara no le daban información, le encerraron en su oficina, le intervinieron una computadora, entre otros elementos que se desarrollaron en relación con esta integración de San Luis Potosí. Ha dado lugar a muchas cosas, presentó una denuncia con nosotros, ya se solicitó la audiencia inicial en contra del secretario, se ha determinado que existe responsabilidad penal por parte del secretario hasta este momento, falta todavía el caso relacionado con los magistrados y vamos a ver cuál va a ser la opinión definitiva de los jueces. Sin embargo, aquí el tema importante es que este tipo de conductas se están presentando de manera desproporcionada en el ámbito de las autoridades electorales y que es importante que lo empecemos a trabajar. Hoy en día, 2016, tenemos 103 casos de denuncias presentadas con motivo de violencia política en donde los sujetos pasivos de la comisión de las conductas ilícitas son mujeres. ¿Qué significa esto? No necesariamente que todos los casos sean de violencia política, sin embargo son actos violentos en contra de mujeres. Y esa es la pregunta que nos tenemos que formular. ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Y sobre todo, ¿cómo se puede atender? A partir de que tenemos el protocolo, también esto se ha discutido mucho, me dicen, es que bueno, el protocolo no es propiamente una norma jurídica. Efectivamente, digamos, no está aprobada por el Congreso. ¿Qué sería lo ideal? Por supuesto que tuviéramos tipificado el delito de violencia política de género, y creo que esa es la parte importante que estamos discutiendo el día de hoy. Es necesario la tipificación en virtud de que es algo que está sucediendo en nuestro Estado mexicano y es importante tener elementos más allá de los actos de temor a los electores y más allá de los actos de obstaculización al adecuado ejercicio de la función electoral. Necesitamos una herramienta que sea más poderosa y que pueda señalar que es un delito grave cometer actos de temor o actos de violencia política de género, generar actos de violencia política de género o tal como lo han planteado una serie de senadoras de todos los partidos políticos, Diva Gastelum del PRI, Marcela Torres y Pilar Ortega del PAN, Angélica de la Peña por parte del PRD, Lucero Saldaña por parte del PRI. Todas estas senadoras lo que han planteado es la necesidad de tener un tipo penal que abarque, digamos, la conceptualización de la violencia política de género, que abarque lo administrativo electoral, que abarque la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral y que abarque también los tipos penales y que por tanto se sancione con mayor rudeza a los hombres e inclusive mujeres que ejerzan actos para impedir el empoderamiento de las mujeres como uno de los objetivos del milenio determinado por la Organización de las Naciones Unidas. Creo que Oaxaca dio un paso importante, aprobó un artículo en su Código Penal, creo que es importante que se publique, creo que es importante que los demás estados vayan retomando y recogiendo el tema, entiendo que hay iniciativas ya en el ámbito electoral en Michoacán, pero es importante que no solamente en el ámbito de lo electoral administrativo, sino también en el ámbito de la justicia penal se cuente con este elemento. Yo creo que es importante que visibilicemos que son agresiones que sufren mujeres con nombre y apellido en varias localidades del Estado mexicano y que es importante, por tanto, que tengamos la suficiente herramienta para poder actuar en consecuencia. Ahora, la pregunta es, y cerraría esta parte de la conceptualización de violencia política de género, la pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué implica la violencia política de género? Son los actos u omisiones, incluida la tolerancia, que limita, restringe o menoscaba el ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas mexicanas o el ejercicio de los cargos públicos. La violencia política puede ser una regidora de Camachalco, Puebla, que el presidente municipal no le quiere pagar las dietas. Eso es un caso de violencia política.
un caso en donde termina aventándole el dinero en efectivo en la cara en una sesión del Cabildo. Perdónenme, es un acto de violencia política. Es un tema de por qué le sucede eso a las mujeres y por qué no le sucede a los hombres. Casos con los que tenemos que lidiar hoy en Chiapas, en donde en los ayuntamientos mayoritariamente indígenas se está presionando a las mujeres para que dejen los cargos, para que pidan licencia, y que en su lugar, el caso más dramático es el de Rosa Pérez el Senador, pero lo encontramos en Altamirano, en Anatenango del Valle, es decir, en varios espacios del estado de Chiapas estamos viendo ese problema como un problema real, de ataque y de menoscabo al ejercicio de los derechos. Sucede en los tribunales electorales, también acá el tribunal electoral, ¿no? Sucede en los tribunales electorales, es algo que tienen ustedes, que se tiene que frenar desde dentro del propio tribunal. No puede haber obstaculización y no puede haber discriminación en contra del personal que colabora en los tribunales electorales. ¿Qué sucede? El modelo de igualdad sustantiva implica reconocer las diferencias y establecer garantías para proteger los derechos. El protocolo es una garantía adicional, no es suficiente, por supuesto, pero es algo, es lo que tenemos en este momento. Y es lo que tenemos para poder canalizar los casos de violencia política ante las autoridades competentes. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el objetivo? Por supuesto que lo construyamos como una norma jurídica, eso sería, yo creo que muy bien, una reforma a la Ley General en materia de delitos electorales o inclusive a la Ley Orgánica de la PGR que estableciera este tipo de protocolos homologados. Es muy importante que esté en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este momento no está, pero parte de las iniciativas van encaminadas hacia ese fin. Y lo más importante es que visibilicemos los casos. ¿Qué es lo que está sucediendo? En muchos casos, los agresores, hombres o mujeres, generalmente los perfiles, esto que voy a decir a continuación es algo que me dijo la psicóloga de la FEPADE, entonces no tengo yo conocimientos de psicología, pero bueno, lo que ella me ha comentado es que encuentra muchos de los rasgos como de gente con maltrato infantil, que finalmente lo refleja a partir de la violencia, tanto en los sujetos activos como en los sujetos pasivos. ¿Y qué sucede muchas veces con los sujetos pasivos? Con las mujeres que son objeto de estos casos de violencia, que lo empiezan a ver como si fuera algo normal. Y entonces, ante la negativa o el negarse a hacer, al negarse a reconocer que recibieron violencia, lo que se genera es una especie de tolerancia alta a los casos de violencia. Y lo que pasa es que se empiezan a replicar los casos, cada vez son más intensos, pero la persona no quiere reconocer que está viviendo un caso de hostigamiento, un caso de violencia política en su contra. Por tanto, creo que es importante que empezamos a plantear al interior de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, al interior de las administraciones, sea municipal o sea estatal, o sea nacional, este tipo de discusiones respecto a qué es violencia política y cómo se limita el empoderamiento de las mujeres a partir de este tipo de casos y conductas. Cierro con lo siguiente. Visibilizamos, yo creo que ya es un paso importante. Tenemos el protocolo, es otro paso importante. La Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cuando nosotros le damos el carácter de víctima a alguien, serán atendidos de manera inmediata por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que termina pagándoles hasta los traslados cuando ha sido necesario a la Ciudad de México, o se les ha puesto garantías de seguridad física a las personas que sufren estos casos de violencia. Tenemos casos que van más allá de nuestras fronteras. Casos que tienen que ver con expedición ilícita de credenciales de elector, por ejemplo, para centroamericanos, que eso sucede en Suchiate, en el estado de Chiapas. Y también tenemos casos en donde, desafortunadamente, por las redes sociales, algunos de los actos, por ejemplo, el que sufrió la magistrada Mari Carmen Alanís, no hemos podido concluirlo, a pesar de ser un acto del año 2015. Es un tuit. De hombres y mujeres solamente lo vamos a conseguir en la medida en que eliminemos de la vida cotidiana estos actos de violencia política en contra de las mujeres. Por eso pues, soy muy contento, muy complacido que la Unión Mexicana de Mujeres me haya invitado a estar hoy aquí, que podemos firmar este programa de trabajo, y por supuesto muy agradecido con la Comisión de Derechos
humanos del Estado que permita reflexionar sobre estos temas. Avancemos hacia la igualdad sustantiva, entendamos de alguna forma que ejercer violencia política contra las mujeres también es un delito y por tanto también tiene que ser sancionado. Pues muchas gracias a todas y todos por la atención. Me falsificaron mis documentos y entre ustedes está aquí una candidata a diputada federal que no me daba cuenta. Recibieron un dinero para una campaña que yo desconocía. Tengo aquí las pruebas donde aparece mi nombre y una hijada mía que nos pidieron un documento para supuestamente bajar un recurso para tener un fondo para... Entonces yo quiero que una hijada mía ingeniera agrónoma. Aquí traigo todo. Nos acompaña en representación del diputado, del gobernador del estado de Michoacán, la maestra Fabiola Alanís, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de la Mujer, en representación del gobernador Silvano Aureoles Fornero. También nos acompaña Guadalupe Hernández Dimas, condecorada michoacana por Michoacán 2016, nominada al Premio Nobel de la Paz como integrante de 1000 Mujeres por la Paz 2005. A continuación presentaremos el video de trabajo de la Asociación Unión Mexicana de Mujeres por un México de Respeto. Joven. Sí, dile que si no me pasa la memoria. La memoria es una mierda. Luego te preguntaba que te digo. ¿Cuál es esta? La primera sí, presentación. ¿Sí, Sube el volumen, por favor. La brecha que hay entre mujeres y hombres como producto de una intensa lucha por lograr la igualdad. Es por eso que surge la Asociación Unión Mexicana de Mujeres, con la finalidad de apoyar a las mujeres generando acciones que la ayuden a empoderarse. La Unión Mexicana de Mujeres ha contribuido al empoderamiento de la mujer realizando acciones para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Esto es por medio de la capacitación para el trabajo, la superación personal y la participación en el mejoramiento de las comunidades. Si bien es cierto que nosotras tenemos un papel fundamental en la formación de nuestros hijos, también lo es que en ocasiones tenemos que dejarlos solos para poder trabajar. Es por esto que deseamos compartir con igualdad los deberes y responsabilidades domésticas y familiares. Por ello, el lema de comunidad y trabajo lograremos más beneficios para nuestras familias.
Principios de la Unión Mexicana de Mujeres.